esa canción, déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción, déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata de ti. Hola, ¿cómo va? Por los que no me conocen, me llamo Samuel. Soy misionero acá con Palabra de Vida, acá en San Miguel del Monte. Y hoy tengo el privilegio, o esta noche mejor dicho, tengo el privilegio de compartir con ustedes de la Palabra de Dios. Y la verdad que es un gusto compartir con ustedes, un privilegio sin merecer que Dios me da de poder abrir su palabra y enseñar de ella. Y agradecido de poder estar junto con ustedes en esta oportunidad, aunque sea acá por YouTube. Por lo que no me conocen, hace 7, 8 años pude venir acá a Argentina, estudié acá en Palabra de Vida. Hace 3 años volví para los Estados Unidos, ahí estudié. Y este año Dios abrió la puerta para poder volver acá, para ya formar parte del equipo acá en Palabra de Vida a tiempo completo. Sé que muchos han estado orando por eso y agradezco sus oraciones y lo que han sido parte de eso también. Y ya es un gusto poder estar de nuevo acá en Argentina y con el proyecto también de poder estar congregándome y involucrándome ahí en la iglesia José Hernández. Entonces, gracias por esta oportunidad y antes que nada vamos a orar y entregamos este tiempo a Dios. Padre amado, te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de poder juntarnos como familia en Cristo. Y de la forma que sea, en los tiempos que sean, tenemos el privilegio y la libertad de poder juntarnos y estudiar tu palabra. Y te agradecemos por eso. Te pido, Señor, que estés hablando a través de mí y que no sean mis palabras, sino que sean las palabras que vos tenés para nosotros en esta noche. Te agradecemos, en tu santo nombre oramos. Amén. Bueno,
El tema que hoy nos toca es la misericordia de Dios. Hablando de la persona de Dios, de su carácter, la misericordia es algo especial y por ahí algo medio desconocido. Es una palabra que escuchamos mucho, pero por ahí no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Pensaba que es como, no sé quiénes acá son hermanos en el medio, pero tenemos al hermano mayor, podemos decirle, al amor, que es muy conocido, todos lo conocen, es el hijo preferido, y después viene la misericordia, que va ahí mano y mano con el amor, y después viene la gracia. Y todos conocemos de la gracia, escuchamos de la gracia, escuchamos del amor, pero por ahí en el medio se pierde la misericordia. Entonces queremos destacar la misericordia y hablar de ella en esta oportunidad. Entré justamente el amor la semana pasada, y si Dios quiere la semana que viene escuchamos de la gracia. Entonces vamos a empezar. Quiero presentarles lo que es la misericordia, lo que significa, y después cómo se ve en la Biblia, qué tiene que ver conmigo, y después al final alguna cosa práctica y llevarlo a nuestra vida diaria. Entonces, podemos definir la misericordia, según Wikipedia, como la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. O, por el diccionario, podemos definirlo como virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Entonces, por el mundo, no sacando esto de la Biblia, pero es un movimiento del espíritu, de nuestro corazón, nuestra mente, a inclinarse y sentirnos mal, podemos decir, por una persona en la miseria. Es caminar por la calle, tal vez en Capital, y ves a una persona ahí en la calle, en situación de calle, viviendo, durmiendo ahí, y sentirnos mal. Esa es la misericordia humana, digamos, que nos sentimos mal por ellos y nos lleva hasta un punto de tal vez darle una plata, darle una comida, algo así, para poder en ese sentido sacarlo un poco de la misericordia dentro de lo que podemos nosotros, ¿no? Entonces, humanamente la misericordia es esa emoción que nos lleva a ayudar a alguien en la miseria. La definición o la relación con otras características o virtudes de Dios puede ser la misericordia. Muchas veces escuchamos esto: la misericordia es no dar algo que uno merece. Al cambio, la gracia es dar algo que uno no merece. Entonces ahí tenemos el juego de estos dos, gracia y misericordia. La misericordia es no dar algo que sí merecemos, y la gracia es dar algo que no merecemos. Entonces, por ejemplo, con la salvación, la misericordia es no darnos el castigo que merece el pecado, y la gracia es darnos la salvación y todo lo demás que viene con eso, ¿no? Y estos dos tienen sus raíces, por decirlo así, en el amor y la bondad de Dios. Y vamos a ver un poco más de eso. Sus usos bíblicos de la palabra misericordia. Tenemos varias palabras que se traducen como misericordia y como muchas otras cosas también en la Biblia. Entonces vamos a empezar con Gesed, que tal vez es la palabra más conocida por ahí, que se traduce como misericordia. Gesed es la palabra hebrea que se traduce como amor leal o amor inquebrantable. Esto se ve en Éxodo 34:6, que dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor
Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Esto, como dije, se traduce como amor leal. Ese es el sentido que tiene en esta oportunidad, la palabra Gesed, ¿no? Y este se refiere a la lealtad y la fidelidad de Dios hacia su pacto, hacia la ley que estableció con Moisés. Este amor es muy parecido al del matrimonio, que es obligado por un contrato matrimonial. Entonces hay ley ahí, hay un pacto, pero que sigue siendo un amor íntimo y voluntario, que no es por obligación, aunque hay un pacto, hay una ley ahí. La segunda palabra que vamos a encontrar es Hanan, también una palabra hebrea, no, por ahí estoy matando la pronunciación, no sé, pero Hanan, y esto se encuentra en Salmos 123, versículos 2 y 3, y dice así: es aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Esto se traduce o significa un acto de clemencia hacia alguien en necesidad, de una persona de posición o circunstancias superiores. En los libros de la sabiduría, por ejemplo, se dice mucho de tener misericordia a los necesitados o a los menesterosos. Esto se encuentra en Proverbios, por ejemplo, en Salmos. Esta idea de tener misericordia de los que están en necesidad. Y ahí, en este sentido, nos pone en una posición de superioridad o de bienes mayores, de tener una posición más alta, por ahí alguien en autoridad en el gobierno que tenga misericordia de los plebes, por decirlo así. Entonces, podemos verlo así, hablando de nosotros, o las personas, pero también en la mayoría de los usos se habla de Dios. Y pone a Dios como el agente de la clemencia. Muchas veces en los Salmos vemos mucho esto, pero también en los libros históricos, esa frase de ten piedad de mí. Y esto es lo mismo, es la misma palabra Hanan, que es esa persona rogando misericordia o clemencia al poder superior, que ya en muchos casos es Dios. Ten misericordia de nosotros, ten piedad de mí. La tercera palabra que vamos a ver, de nuevo, es una palabra hebrea que es Rakham, algo así. Y esto se encuentra en Miqueas 7:19, que dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este término significa un amor desde la matriz, desde el principio. Y también se usa como compasión. Es la misma palabra que se traduce de varias formas en la Biblia, más en el Antiguo Testamento, ¿no? Y esta palabra, ¿cómo era? Rakham, algo así, también el sustantivo de ese verbo, Rakham, sería el verbo tener misericordia, pero la palabra, el sustantivo misericordia ahí, la raíz de esa palabra, significa matriz, justamente. Por eso tenemos la idea de que es un amor como madre a sus hijos, un amor tierno, y entendemos de esa forma esta palabra. Y habla de la profundidad de la emoción asociada
a esta expresión de amor. Dios ama a su pueblo con una compasión y un amor profundo que casi supera cualquier descripción, hasta un punto que no podemos entender cómo es su amor y cómo es esta demostración de misericordia que tiene para nosotros. Vamos a pasar al Nuevo Testamento y ver otra palabra que también se traduce como misericordia. En el griego, eleos va a ser la palabra que vamos a ver. Y esto se encuentra en Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta palabra denota una demostración externa de compasión, que se expresa ayudando a las personas en dificultades en lugar de permanecer totalmente pasivos. A ver, entonces estamos hablando de un sentimiento que lleva a la acción. Acá, para alcanzar misericordia, no solamente es que Dios se dé cuenta de nuestra necesidad, que no solamente dé cuenta de nuestra miseria, sino que va a hacer algo al respecto para sacarnos de esa miseria y para ayudarnos. Es una demostración externa, algo que lleva a la acción. Este va en conjunto muchas veces con la palabra caris, que por ahí saben que significa gracia. Entonces estos dos van a ir juntos un montón de veces ahí en el Nuevo Testamento. Podemos ver en Efesios 2, 4 y 5, en 1 Timoteo 1, 2 y en 1 de Pedro 1, 2 y 3. Vemos esas palabras en conjunto, misericordia y gracia. Entonces podemos entender que la misericordia es algo que Dios que lleva a la acción, ¿no? Algunos hasta dicen que la misericordia no es una característica de Dios, sino es una acción que sus características de amor, de justicia, de bondad, lleva a la acción de misericordia. Entonces no es solamente una característica, algo de la persona de Dios, sino es una acción de misericordia. Vamos a ver la misericordia de Dios y lo que es y sus características, las características de la misericordia de Dios. Entonces empezamos con la misericordia fluye desde el atributo de Dios de bondad, benevolencia o amor. Tiene fundamento en su infinidad, en su eternidad y su inmutabilidad. Porque Dios es ilimitado y no cambia, entonces, ¿por qué Dios es ilimitado y no cambia? Y, dado que Él es bueno, porque sabemos que Dios es bueno, Él debe ser infinitamente y inmutablemente bueno. Entonces, si Dios es inmutablemente bueno y infinitamente bueno, y porque la misericordia de Dios viene desde su bondad, debe ser que Dios es infinitamente y inmutablemente misericordioso, que está en su naturaleza ser misericordioso. Él no puede ser no misericordioso, porque Dios es un ser de necesidad, es decir, sus acciones son basadas en quién es Él, en sus características. Entonces, si Dios es bueno, Él tiene que ser bueno. Si Dios es justo, tiene que ser justo. No puede refutarse a sí mismo. Es un ser de necesidad. Él, por necesidad, tiene que ser misericordioso. Si no lo fuera, en su esencia, no sería bueno, no sería amoroso, si no fuera misericordioso. Empezamos a definir un poco lo que es su misericordia. Su misericordia es grande. Esto se ve en Números 14, 19.
Su misericordia es eterno, es para siempre. Miqueas 7:18 dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. En 2 de Crónicas 20:21 dice, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En un momento, un autor o un escritor ahí hablaba de que la misericordia de Dios no es como su ira. Su ira, la ira de Dios, que va ahí en mano con la misericordia, porque son las cosas opuestas, pero a la vez se encuentra en la justicia y la bondad de Dios. Es una cosa medio confusa ahí, pero las dos cosas en sí van en mano, la ira y la misericordia de Dios, ¿no? Es medio complicado, pero lo vamos a dejar ahí. Que la ira de Dios no es para siempre, dice ahí en Miqueas, pero sí su misericordia es para siempre. La ira va a haber porque Dios es justo y tiene que castigar al mal. Si no castigaba al mal, si no hay consecuencias por lo malo, por el pecado, Dios no puede ser justo. Y como dijimos, es un Dios, es un ser de necesidad. Entonces Dios es justo, por necesidad tiene que ser justo. Pero también es misericordioso. Entonces la ira de Dios no es para siempre, pero la misericordia de Dios es para siempre. Siempre va a haber misericordia. Vamos a ver que su misericordia es fiel. En Nehemías 1:5 dice, esta es la oración de Nehemías a Dios, diciendo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel. Otra característica de Él, y como dijimos, la misericordia está vinculada con todas estas características, ¿no? Entonces su fidelidad se demuestra en su misericordia, que Dios promete que a los arrepentidos, los que buscan a Él, los que buscan el arrepentimiento, va a tener misericordia de ellos. Como estamos hablando de que Dios es un ser de necesidad, su misericordia es esencial. Esto es decir, porque la misericordia de Dios está basada en su carácter, es parte de quién es Dios. Dios es misericordioso, entonces por eso Dios es misericordioso con nosotros. Que la misericordia es algo natural para Dios y está disponible para todos los que buscan, no solamente para algunos. No es una misericordia arbitraria, si se puede decir así. Nosotros somos humanos, ¿no? Bueno, la mayoría, no sé. Y somos arbitrarios, somos seres subjetivos, es decir, no actuamos de la misma forma con todas las personas. A cambio, Dios demuestra su misericordia de una forma no arbitraria, no al azar, sino es intencional, pero también es algo ofrecido para todos. Francis Terretin, no sé bien quién es, pero es un predicador, un escritor después del Renacimiento, ¿no? Y dice así, la misericordia existe a la gracia de Dios, porque así como este último, o sea, la gracia, se ejercita sobre el hombre como pecador, concediendo el perdón de su pecado, es decir, la gracia se ve en el perdón del pecado, ¿no? Esa es la gracia. Así, el primero, o sea, la misericordia, se ejerce sobre el hombre como miserable, aliviando su miseria. Esto se atribuye
apropiadamente a Dios, no como un dolor que surge de la miseria de otro. Entonces, no es que Dios siente un dolor por ver cómo es nuestra posición y cómo es nuestro estado, como pasa con los hombres, como lo es en los hombres, sino como una indicación de una voluntad rápida y dispuesta para socorrer a los miserables sin ninguna angustia o perturbación de la mente. No surge de ninguna causa externa que suele excitar este afecto en los hombres. Entonces los hombres somos más dados, las personas somos más dadas a sentir misericordia si es alguien de la familia, un familiar, un amado, un ser querido. Entonces no surge de ninguna causa externa que suele excitar este afecto en los hombres, como el lazo de sangre, de la amistad, la compañía de la miseria, la imbecilidad, no sé qué significa eso, de la edad, o sea, una relación porque tenemos una afinidad, digamos, de edad, o el sexo, etc. Entonces nosotros las personas somos movidas por estos aspectos. Si hay una relación, alguna afinidad, alguna amistad, somos más propensos a ser misericordiosos, ¿no? Pero Dios más bien surge solo de su bondad, ya que le encanta comunicarse con la criatura y como no se abstiene de socorrer a los miserables. El siguiente, su misericordia no falla. En Éxodo 15:13 dice, acá habla de la misericordia de Dios y este se puede traducir como un amor sin fallar, un amor infalible. Su misericordia es sufrido. Vemos en 1 Corintios 13, ¿no?, que el amor es sufrido. En inglés es que sufra a largo plazo. No es algo que en primer choque, en primer roce se va. Es algo permanente que queda ahí, que es sufrido. Es paciente. En Números 14:18 dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esto también trae un aspecto interesante a la misericordia, ¿no? Que ser misericordioso no niega a que Dios sea justo. Entonces, la misericordia está alcanzable para todos, está alcanzable para los que buscan la misericordia, ¿no? Y esto es el próximo punto en esto también, que la misericordia es alcanzada por todos los arrepentidos. Perdí el versículo, pero dice, nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo, tenga compasión de ti y te multiplique, tal como Él juró a tus padres. Entonces esto fue un momento en la historia de Israel, ahí en Éxodo, creo, cuando habían pasado algunas cosas y quedaron reprendidas o castigadas el pueblo. Entonces Dios estaba diciendo que si ellos vuelven a Él, o sea, ellos se arrepienten de lo que habían hecho, Dios iba a tener misericordia con ellos. Y esto pasa innumerables veces en la historia de Israel, que fallan, que pecan, que van en contra de Él, que sigan a los ídolos, que hacen todas estas cosas, y siempre vuelve Dios a decir, si vuelven a mí, yo voy a tener misericordia con ustedes, voy a tener misericordia con el pueblo y rescatarlos.
Obviamente había tiempos que fueron castigados, que pasaron por muchas cosas, pero Dios siempre fue fiel en proveerles una salvación, una salida. Y finalmente de esto, hablando de la misericordia de Dios, ella se manifiesta sobre el propiciatorio. El propiciatorio es otro tema que un temazo para otro momento, ¿no? En inglés, el propiciatorio se llama el asiento de la misericordia o la silla de la misericordia, y era la parte superior, la tapa del arca del pacto. Entonces ahí, en el día de la expiación, entraba el sacerdote con la sangre del becerro que habían sacrificado afuera y lo trae al lugar santísimo una vez al año, ¿no? En el día de la expiación, y entre el sumo sacerdote ahí con la sangre y lo roce sobre el propiciatorio 7 veces, y esto como que es el cumplimiento de la ley para poder recibir, alcanzar el perdón por los pecados, la expiación por los pecados de los hombres, de los israelitas en ese año. Entonces todo el año esperando, haciendo sacrificios y todo eso, pero una vez al año había un día especial que hacían estos sacrificios y iban delante del propiciatorio y traían la sangre para la redención, para el perdón de pecados. Después en Hebreos dice, sin la sangre, sin derramar sangre, no hay perdón por pecados, no hay propiciación. Y en Juan 2, primero de Juan 2:2, perdón, dice que Él mismo, Cristo, ¿no? Él mismo es la propiciación, el aplacamiento, el sacrificio por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. De nuevo, ¿no? La misericordia es alcanzable para todos. El propiciatorio, como dijimos, puede ser un temazo para otro día, pero hay muchos símbolos ahí también, y el cumplimiento de lo que hizo Cristo y su cumplimiento en la muerte en la cruz, ¿no? Fue el cumplimiento de la ley perfecta para que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, vemos un montón de cosas ahí, ¿no? La característica de la misericordia de Dios y cómo está vinculado tanto con los atributos de Dios. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Para entender, aunque sea un poquito, la misericordia de Dios, tenemos que recordarnos de nuestra posición. Como estamos separados de Dios, estamos débiles, destituidos, separados, como podemos ver en Romanos 3:23, ¿no? Que estamos destituidos de Dios, estamos separados de Dios por nuestros pecados. Pero también en Romanos 6:23, que estamos condenados a la muerte, que eso es lo que merecemos, porque la paga del pecado es la muerte para todos nosotros, porque todos hemos pecado, ¿no? Todos estamos separados de Dios y todos merecemos la muerte, que es el paga por nuestros pecados. Y también no teníamos la capacidad en nosotros mismos para salvarnos, no teníamos forma de salvarnos. Y esto se ve en Romanos 5, del 6 a 8, cuando éramos débiles, cuando más adelante en el versículo 10 dice cuando éramos enemigos de Dios. Ahí fue que Dios mandó a Cristo para salvarnos. Ahí fue que demostró su misericordia. Entonces estamos separados de Dios, estamos muertos, estamos débiles, estamos sin posibilidad de salvarnos, de quitarnos ese castigo, ese pago por nuestros pecados. Entonces, ¿qué fue lo que merecíamos? Romanos 23, la paga del pecado es muerte. Lo que nosotros íbamos a recibir era la muerte por nuestros pecados. Pero Dios nos vio en nuestra miseria. Y no solamente vio la miseria, no solamente vio y
yo que estamos miserables, que estamos separados, perdidos, sino que fue conmovido a la acción para ayudarnos en nuestra miseria. Tomó pasos para ayudarnos, no dándonos el castigo por nuestros pecados, lo cual sería justo, ¿no? Porque si pecamos, merecemos algo, es justo. Pero no solamente vio la miseria, sino tomó acción, no nos dio el castigo, lo que nosotros merecíamos. Entonces misericordia, ¿no? No darnos lo que merecíamos, sino que nos dio la salvación, la gracia. Por gracia somos salvos, ¿no? Y con ella mucho, mucho más. O sea, no solamente la salvación, sino todo lo que trae la salvación. El Espíritu Santo dentro de nuestro, los dones espirituales, un futuro, una esperanza, la herencia, coheredores con Cristo somos, ¿no? Una locura. Pero, de nuevo, otro temazo para otro día, la salvación y todo lo que eso implica. Pero quería ver dos ejemplos rápidos en la Biblia, ¿no? No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Oseas, el profeta Oseas y Gomer. Dios le dice a Oseas que vaya y tome por esposa una prostituta, una adúltera. Y entonces va Oseas ahí y la toma por esposa. Y esta mujer le es infiel, tiene 3 hijos y Dios le pone por nombre, no me recuerdo bien, pero unos nombres específicos para mostrarle que Israel estaba separado de él, que no iba a tener misericordia de ellos, que no fueron sus hijos. O sea, fue grave la cosa, fue bastante fuerte. En un momento, eso es el capítulo 1 de Oseas. Vayan a leerlo, estudiarlo, buenísimo. Después en el capítulo 3, de nuevo, en esta ocasión, Gomer se fue de la casa, y ahora quedó como propiedad de otro hombre. Entonces Dios manda a Oseas a ir a rescatarla, a redimirla, porque pagó un precio por ella. Pagó el precio por ella y la llevó a casa. Y dijo que estarás conmigo muchos días, estarás fiel conmigo, vas a dejar estas cosas. Y esto también como imagen de Israel, ¿no? Que iban a volver a Dios, que Dios iba a redimirlos. Y después en el capítulo 14 dice así: vuelve después de un montón de cosas, y vayan a leer Oseas, que es un libro buenísimo, buenísimo, porque son muchas cosas muy fuertes, condenación contra Israel, pero después termina diciendo esto: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Díganle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no nos montaremos a caballo, y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. O sea, dejar todo atrás. ¿Y por qué? Pues en ti el huérfano haya misericordia, el necesitado, el miserable, haya misericordia. Yo sanaré tu apostasía, los amaré generosamente. En la Reina Valera acá dice: yo los amaré de pura gracia. O sea, porque ellos no merecían nada, merecían quedarse ahí exilados, no sé si se dice así, lejos, no tenían tierra, no tenían nada, y merecían estar ahí porque habían desobedecido a Dios, siguen los ídolos, siguen a dioses ajenos. Pero dice: yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente de pura gracia, pues mi ira se ha apartado de ellos. El segundo ejemplo que vamos a ver es la historia de Jonás y el pueblo de Damasco.
¿no? Y vemos toda la historia que Dios lo manda a Jonás a ir y predicarle a este pueblo, a esta ciudad grande. Pero Jonás no quería ir. ¿Por qué? En el capítulo 4 va a decirlo. Y dice, y él oró al Señor diciendo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Entonces Jonás, cuando Dios lo mandó a predicar, dice, no quiero, porque yo conozco cómo sos, yo sé cómo sos, que eres un Dios misericordioso y clemente. Entonces por eso Jonás huye, va a Tarsis, pero ahí lo agarraron en la tormenta, lo tiran al mar, y sabemos cómo termina la historia, que va, predica, y se salva la ciudad, arrepienten de lo que habían hecho. Y en el capítulo 3 dicen, no sabemos, tal vez Dios sea clemente, sea misericordioso con nosotros. Entonces cuando ellos se arrepienten, Dios dice que no los va a destruir, sino que los salva, que demuestra misericordia con ellos. Y después sabemos cómo Jonás se quejó, se enojó. Después Dios tuvo misericordia de él también, ¿no? Y hizo crecer la calabacera. Y después vino una arruga ahí y come la calabacera y cae. Y Jonás tenía más misericordia, más angustia por la calabacera que por una ciudad entera. Entonces dice Dios, si vos tenés misericordia de una planta, de un coso ahí, que ni siquiera hiciste nada para tenerla, ¿cómo no voy a tener yo misericordia de este pueblo? Entonces ahí se ven dos ejemplos de cómo es la misericordia de Dios, ¿no? Uno, para una mujer adúltera que se va, que es desleal, que no es fiel, y se va con otro hombre y termina siendo propiedad de uno. Y por un pueblo entero que no sabía ni distinguir el derecho ni la izquierda por lo malo que eran. Pero Dios demuestra misericordia con ellos. Pero al final, la expresión definitiva de la misericordia de Dios es el ofrecimiento voluntario de su único Hijo, ¿no? Por nuestros pecados, aun cuando seguíamos siendo sus enemigos. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Por gracia han sido salvos. Debido a que Jesús, nuestro intercesor a la diestra de Dios, dice así en Hebreos 7:25, ha experimentado todas las tentaciones que soportamos nosotros, dice así en Hebreos 4:15. Bueno, empezamos en el versículo 14 y voy a leer eso. Hebreos 4:14 dice así, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Este es el cumplimiento de la ley que vimos con todo el proceso de la día de expiación, ¿no? Cristo fue el cumplimiento de la ley y la suprema demostración de la misericordia de Dios. Y porque es así, podemos acercarnos sin miedo ninguno al lugar santísimo del propiciatorio para hallar misericordia, y sabemos que vamos a encontrar misericordia. Es una promesa y Dios es fiel, ¿no?
sabemos que podemos acercarnos para hallar misericordia y compasión los que han recibido el perdón de Dios, ¿no? Pero los que han recibido el perdón de Dios, a su vez, deben ser misericordiosos con los demás. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y este versículo nos va a llevar al último punto, que es, ¿cuál es mi responsabilidad ahora? Habiendo recibido la misericordia de Dios, entendiendo lo que era mi posición, que estaba perdido, que estaba condenado, y Dios demuestra misericordia para conmigo. Entonces, ¿ahora qué? Y lo primero, ser misericordiosos con los demás. Eso fue lo que acabamos de ver en ese versículo, ¿no? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia para con todos. No solamente con los que nos caen bien, sino para con todos. ¿Y qué es lo que va a hacer la misericordia? Es ver a la persona en su miseria. No solamente una miseria física, una falta de dinero, de provisión, una falta de comida, aunque sí puede ser eso también, sino ver al hombre como lo ve Dios, ver al hombre en la miseria de sus pecados. Y eso nos lleve a traer el Evangelio, la misericordia de Dios, ¿no? No podemos haber recibido misericordia si no lo estamos demostrando a los demás. Segundo, porque es la voluntad de Dios. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha dicho lo que es bueno, lo que es su voluntad. ¿Y qué pide Jehová de ti? Esto es, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es sencillo. Hacer justicia, ser justos, amar misericordia, o sea, buscar hacer misericordia, ser misericordiosos, apreciar también la misericordia que Dios demostró con nosotros y humillarnos, ser humildes delante de Dios. Y último, porque vamos a recibir misericordia. Las bienaventuranzas, ¿no? Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, para terminar, hay un grupo de música de allá de los Estados Unidos que me encanta. Y en uno de sus récords, una de sus canciones ahí, es parte de una predicación de Art Exurias, es el pastor. Y voy a leer este segmento y con esto cerramos. Dice, sos misericordioso. ¿Por qué? Porque Jesús sanó a los enfermos, porque Jesús alimentó a las multitudes, porque Jesús dio piernas a los lisiados, porque Jesús concedió la vista a los ciegos, porque Jesús abrió los oídos de los sordos, porque Jesús encontró prostitutas y recaudadores de impuestos y los atrajo a la esfera de su amor, porque Jesús tocó los intocables y amó a los no amables, perdonó a los imperdonables y dio la bienvenida a los indeseables, porque Jesús incluso ahora salva a los de que otra manera no se podían salvar. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecen? No. Cuando la bondad y el amor de nuestro Salvador apareció, Él nos salvó, no debido a las obras hechas en justicia, no porque lo encontramos a mitad del camino, no porque dimos los pasos adecuados hacia Él y de buena fe nos hemos elevado al lugar de los pobres que lo merecen, pero según su misericordia. Estamos aquí porque Jesucristo no dijo con indiferencia fría, darles lo que se merecen, se lo trajeron a sí mismos. Jesucristo es la misericordia de Dios, y viéndonos en nuestra miseria y necesidad, Él
no solo sintió por nosotros, Él tomó las medidas necesarias para aliviar nuestra angustia. Él dejó la gloria eterna del cielo y la comunión perfecta de la Trinidad. Él bajó a donde estamos nosotros, vivió entre nosotros, sufrió como nosotros y murió por nosotros. ¿Entendés esto? ¿Lo has experimentado? ¿Cómo entonces es posible experimentarlo y no mostrarlo? No es posible. No lo has experimentado si no lo mostrás. La evidencia de la misericordia de Dios en tu vida no está determinado por cuánta teología conoces, por cuántos libros lees, pero por tu bondad activa a las personas en la miseria, en la necesidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si has hoy experimentado la misericordia de Dios, si conoces la salvación de Dios, no tenés otro que ser misericordioso y que esa misericordia te lleve a buscar aliviar la miseria de los que están perdidos en sus pecados. Y si no has conocido la misericordia de Dios, si no has recibido la salvación, no hay momento mejor que ahora para hacerlo. Entonces vamos a cerrar orando y con eso ya damos por terminado. Padre, te agradecemos porque mucho más allá de lo que nosotros merecemos, nos amaste y no nos salvaste por lo que nosotros podemos llegar a hacer, sino que nos amaste de pura gracia. Y Señor, te agradecemos por tu provisión para la salvación, para nuestra expiación, para redimirnos del pecado. Y te agradecemos que a todos ofreces este regalo de la salvación, esta gracia. Te pido, Señor, que si hay alguno que hoy está escuchando, que no te conoce, que hoy puede ser el día de salvación para ellos. Y, Señor, para aquellos que hemos conocido a ti como nuestro Salvador, te pido que estés moviendo en nuestras vidas para poder sentir esa misma misericordia que vos sentís para nosotros, para los que están perdidos en sus pecados, para que podamos ir a alcanzarlos con las buenas nuevas del Evangelio. Señor, que podemos tener misericordia de los demás y que esa misericordia no sea solamente humana, sino la misericordia de ti, que nos lleve a una acción. Gracias, Señor, en tu santo nombre oramos. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.